socialista en México fue un lapso desde 1934 a 1940. La pedagogía del socialismo en México fue recibida con agrado por muchos, ya que le apostaba a atender la necesidad de educar a un pueblo que crecía en la cultura, empezando la alfabetización en el proletariado, brindándoles mayores servicios a los hijos de trabajadores y campesinos. Se buscaba desarrollar una responsabilidad moral en el maestro rural, permitiéndole fomentar la educación y la integración en el país en los niños campesinos. Lázaro Cárdenas difundió el plan sexenal, haciendo vivir en términos de tierras, escuelas cooperativas y créditos agrícolas. La educación socialista fue uno de los emblemas de su propaganda, así como el motivo de movilización callejera y partidistas. Tal aportación específica a la manera de difundir que se le otorgó a la educación en México, manejando aspectos cotidianos. Las clases populares también tuvieron su visión de aprender, una que no era con libros y ciencias, sino que de movimientos sociales a través de la música. La educación socialista agregó tales aspectos de falsear a las clases de primaria, asunto que en los planes del estudio posteriores desapareciera. El mecanismo utilizado en el cardenismo retomó la promoción de sentimientos socialistas como la fraternidad, el patriotismo, el amor, el optimismo y la igualdad. Los profesores jugaron un importante papel en la lucha de la Revolución de 1910. Es durante la misma revolución que surge en 1915 el primer sindicato de maestros. En 1943 surge el SNTE con la idea de unificar a los trabajadores de la educación en defensa de sus derechos. En los años 70 comienza a surgir sindicatos independientes como resultado de importantes luchas sindicales. Fue en esas mismas décadas en la que también se crea la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación. En 1983 se conforma el Frente Nacional por la Defensa del Salario, que el 18 de octubre de ese año convoca el primer paro cívico nacional, congregando a 50.000 maestros. El segundo paro cívico nacional fue convocado por la Asamblea Nacional Obrera Campesina Popular. Estos paros cívicos nacionales fueron la base para que en 1989 se hiciera una huelga en el DF y otros estados con 500.000 de maestros en paro, logrando la salida de longitud barrios del CENTE y un aumento salarial del 25%. La institucionalización del magisterio, como menciona Belinda Arteaga Castillo en su tesis premiada, tuvo que ver con diversos planos de su comportamiento objetivo-subjetivo. En la búsqueda de soluciones a los problemas que el sector educativo tenía, se intentaban solucionar en diversos debates, marchas y manifestaciones, donde se pedían aclaraciones como las funciones sociales que el educativo tenía con la sociedad, la traza de límites que indica el Estado con respecto a la penetración en la vida organizada de las comunidades, influyó para replantear el concepto que tenían los profesores sobre su identidad y su ejercicio profesional. La búsqueda para sistematizar los diferentes aspectos que van desde su concepto como trabajadores pertenecientes a un sindicato y en lo académico, dirigen a los docentes a una sola identidad que vincula el diálogo entre la sociedad y las instituciones. Factores importantes para la institucionalización del magisterio. La definición de la relación de los profesores con el gobierno fue sin duda uno de los aspectos más significativos y determinantes del proceso de institucionalización del magisterio. Se ubican los antecedentes inmediatos de la CENTE en 1941, donde el representante de Ávila Camacho, el profesor Leopoldo Kidd, integró parte de la formación del Comité de Unificación Magisterial a instancia del entonces secretario de Educación, Octavio Bejarano. En el plano académico, la formación de un nuevo tipo de educador que enseñaba siguiendo las líneas de un nuevo proyecto educativo fue un factor importante para el régimen de Ávila Camacho y para la CENTE. Las ideologías, la identidad y las prácticas magisteriales no cesó con el cambio de gobierno. Aún en el primer año de gestión ávila camachista, Luis Sánchez Botón atribuía a los maestros el deber de preparar al pueblo para acelerar la marcha hacia estados de más elevada civilización. Sindicalismo o sindicato o gremio es un tipo de organización que reúne a los trabajadores con el fin de defender sus intereses ante los empleadores y gobiernos. El corto gobierno de Portes Gil en 1928-1930 establece una relación con las entidades magisteriales que define desde entonces la realidad laboral y sindical de la docencia.
A partir de estos años, las entidades gremiales defienden y consolidan estas posiciones de la estructura del sistema educativo. La Ley Federal del Trabajo, en 1931, establece la posibilidad de un régimen de relaciones laborales realizado por el gobierno de Lázaro Cárdenas, en 1934-1940, cuya dirección se mantiene desde entonces, con un número limitado de sindicatos, formas coercitivas de afiliación, control estatal del sindicato y sus líderes, entre otros. En 1938 es sancionado el Estatuto de Trabajadores al servicio del Estado Federal, que supone la estabilidad laboral para este segmento, la limitación de las huelgas y el reconocimiento como única organización representativa de los empleados públicos federales a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al servicio del Estado. El estatuto también definió que en el ámbito de cada Secretaría de Gobierno federal se reconocería un solo sindicato al que la afiliación sería obligatoria. 5 años después, se crea el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para representar a todos los trabajadores de la Secretaría de Educación Pública.